Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hemos estado escuchando este tema de Hiperbórea por un lado, por el otro. Gente hablando de tierras, de personajes, de ancestros, ¿no? Entonces decidimos meternos en algunos escritos, ¿no? Y para los que son nuevos en el canal, hemos hecho muchísimos videos de astronomía, de astrología, de astroteología y todos estos temas, incluso las mismas civilizaciones antiguas, todas parece que tienen conexión astronómica. Y yo sé que es un tema que si vos no lo manejas, se te pasa por el lado, digamos, y no vas a poder encontrar más conexiones de lo que ya se habla, porque probablemente ustedes han visto un montón de videos de los hiperbóreos, de Hiperbórea, de las tierras, aquí y allá. De eso no voy a hablar yo. Te voy a traer otra perspectiva que a mí me parece ha faltado y creo que le va a dar ese pedazo al puzzle un poco más de sentido. Bueno, primero que todo, vean el mapa que les estoy mostrando. Está en una portada de un libro que se llama Nuevo Orden. Y llama la atención que Hiperbórea está acá en el polo norte, Tartaria está acá abajo y Mongolia está por allá. Pero bueno, nos vamos a enfocar en Hiperbórea. Entonces, Hiperbórea está relacionada al polo norte. Pero levantamos la pregunta: ¿de qué polo norte me estás hablando? Porque si es un polo norte celeste, ya ahí entramos en materia astronómica, que a todas estas teorías que se han compartido se les ha ido, ¿no? Y que vendría a dar demasiada perspectiva a esto. Y eso no es todo. Lo otro es lo que le pusimos, es una oda al nortecentrismo. Por alguna razón, y digo por alguna razón, hay una necedad, si se puede decir de otra manera, no lo sé, de que en el norte hay algo especial, en el norte hay algo que deberíamos conseguir, conectarnos, no sé qué. Digamos que hablemos terrestremente. ¿Quién de nosotros, si es que existiera ese polo terrestre, podría ir allá a comprobar cosas? Yo creo que ninguno de nosotros. De hecho, tenemos un video de expediciones al Polo Norte. Y una de las cosas que apuntábamos nosotros es que los que van a la expedición de Polo Norte, encontré como 2 o 3 que se ven como legítimas, ¿no? Ahí las personas o los chavalos caminando supuestamente en tierras difíciles, mucho viento, la nieve, no sé qué, con GPS en la mano. Y en ningún momento hacen una toma al GPS para decirte: mira, estamos en la coordenada 00. Nunca vi esa coordenada. Lo cual a mí me dice que, bueno, es de desconfianza. O sea, si yo hago una expedición, para mí las coordenadas es importantísimo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿quién de nosotros físicamente podrá decir: mira, un día iré al Polo Norte y desde allá les voy a sacar fotos y desde allá les voy a sacar fotos de mis coordenadas, de que llegué hasta allá? Muy difícil, ¿verdad? Ok, entonces, según es que encontramos muchos recursos, por eso le pusimos a esto parte número 1, porque creo que haremos más series de esto para ir leyendo lo que se dice. Pero probablemente mucho de eso es desinformación, mucho es con tinte de nueva era, pero lo que yo he encontrado de conexiones celestes me apunta una vez más a que los antiguos ahí en Grecia se estaban refiriendo a constelaciones y no a seres como los han pintado quizá. Pero bueno, Hiperbórea, oda al nortecentrismo. ¿Por qué la necesidad de apuntarnos al norte cuando no vamos a ir ahí? Nadie va a ir de nosotros. Y ustedes que son de Sudamérica
O sea, es una contradicción que yo te esté hablando y que soñes y que pensés y que te imagines de seres que estuvieron en el norte cuando vos estás allá en el sur, en latitudes sur, ¿no? O sea, ¿qué conexión hay ahí, no? Eso está muy conectado a la mitología griega, pero cuando entramos a la palabra mitología, nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a alegorías astrológicas. Claro, la mitología griega te habla de estos dioses, de Zeus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Hades, que es el inframundo. Son alegorías y referencias astronómicas. Te lo pintan como una historia, ¿no? De los cielos, una guerra, una batalla en el cielo. Claro, porque ahí pasan la mayoría de cosas que se nos cuentan en estos mitos, en estas mitologías. Entonces me fui a uno de los sitios, me gustó porque es un sitio griego de referencia, se llama theoi.com. Es como un diccionario de mitología griega y de conceptos griegos, pero es un diccionario solamente para esos términos. Entonces quiero empezar aquí para decir, mira, empecemos desde cero. Voy a leer lo que se dice y les voy a comentar lo que yo voy encontrando, ¿no? El Hades, helados, probablemente viene de ahí, de lo frío, ¿no? De la ausencia, yéndose al inframundo. Entonces ven acá qué bonito, nos ponen la palabra griego, ¿no? La transcripción, ortografía latina y la traducción. O sea, Hyperborea es más allá del viento del norte. Entonces, tenemos el país de Grecia, Atenas, ¿no? Que está, adivinen dónde es que está, en el Mediterráneo. Y ya hemos dicho muchísimas veces acá en el canal que por alguna razón la narrativa del Mediterráneo, sean de las culturas egipcias, babilonias, hebreas, aquí podríamos agregar a los griegos que también están en ese mar donde ocurrió pues mucho intercambio comercial, ¿no? Pues ahí está Grecia. Entonces, ese fue un centro comercial enorme, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Un mar que conecta 3 continentes y que hubo este intercambio de conocimiento. Entonces, los griegos que están en una latitud, yo diría que por ahí de entre 30 y 35 grados de latitud, ¿no? Absorbiendo todo el conocimiento de astronomía de las otras culturas, porque todo fue un conjunto, todo fue un constructo de varias partes. Empiezan a soñar del norte, así como nosotros. ¿Cómo será el Polo Norte? ¿Cómo será? Entonces, en esta imaginación nos traen a los hiperbóreos, que viene siendo más allá del viento del norte. Entonces, desde Grecia, topocéntricamente, notan que hay una corriente de viento que siempre viene del norte. Y la palabra hiperbórea es, mira, si el viento este viene del norte, toda esta gente que nos estamos tratando de imaginar, pues es más allá del viento. Eso es todo lo que significa la palabra. No tiene ningún secretismo, no tiene ningún misticismo, pues tiene sentido, ¿no? Imaginémonos de las civilizaciones, si hubo alguna, más allá del norte. ¿Ok? Entonces queda claro, ¿no? Luego, Hiperbórea era un reino fabuloso, de eterna primavera. Ahora, cuando te hablan de eterna, ¿qué es lo único eterno que yo podría decir ahora eterno? Las estrellas, las constelaciones, los ciclos planetarios que se repiten perfectamente. ¿No es cierto? Ok. Eterna primavera situado en el extremo norte. Entonces, si esto yo lo interpreto celestemente, ¿qué constelaciones para los que vivimos en el norte? Lo siento mucho ustedes del sur, o yo que estoy aquí en Estados Unidos, yo las veo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Tal vez gente de Patagonia va a ser muy difícil que pueda ver estas constelaciones. Pero bueno, están ahí dentro del círculo ártico o polar ártico celeste. Es que aquí vamos con todo esto que estamos hablando. Los mapas terrestres como hoy los conocemos no es ni más ni menos que una transferencia de las coordenadas tomadas de las estrellas y se transfieren a la Tierra, ¿no?
Entonces ven acá, cuando te hablan de Eterna, a mí me hace pensar en estrellas, la esfera celeste. En el extremo norte, ahorita vamos a entrar en detalle qué constelaciones están cerca del polo celeste norte, más allá del hogar del viento del norte. Sus habitantes eran una raza bendecida y longeva, que no había sido afectada por la guerra, el duro trabajo y los estragos de la vejez y la enfermedad. Entonces, cuando te hablan acá de habitantes, yo sé que muchos canales van a decir, oh sí, seres probablemente gigantes, seres que se juntaron con las terrestres y bueno, como también lo describe Enoch. Pero nadie se ha detenido a pensar, ok, si esto es una mitología, ¿no? Entonces, todo esto de los hiperbóreos, todo esto que viene de Grecia, tiene una agenda nortecentrista que se tuvo que haber interpretado solamente para esa área, pero por alguna razón se esparció por todo el mundo y gente de Brasil, de Argentina, de Australia lee y no van a poder encontrar ninguna conexión práctica porque esas constelaciones no se ven desde esos puntos de latitudes sur. En fin, entonces, habitantes. Sí, si vas a hacer una mitología, vas a hablar de habitantes que tendrán alguna parte en el cielo donde se cuenta esta historia. Hiperatlantis, gracias hereje. Entonces, Hiperbórea solía describirse como una tierra limitada por un continente, limitada al norte por el gran río Oceanus. Y cuando vemos esta referencia Oceanus, es el océano del cielo, es la alegoría de que en el gran océano de la esfera celeste, ahí hay un gran continente, delimitado celestemente, que rodeaba la Tierra. Sí, claro. La esfera celeste rodea lo que ellos consideraban Tierra, pero sabemos que es el plano local de Grecia. El plano local de Grecia, ellos se quedaban observando en un punto central y miraban y decían, mira, allá hacia el este vienen las estrellas y allá al oeste se van. Pero no era que tomaron un avioncito, un ser volador, no sé, y recorrieron toda la Tierra para que llegaran de vuelta a Grecia y dijeran, mira, sí, este océano cubre toda la Tierra. Y al sur, por los picos de las legendarias montañas Ripaion, su río principal era el Erídano, cuyas orillas estaban bordeadas de álamos llorones de color ámbar, y sus aguas eran el hogar de bandadas de cisnes blancos. Y marqué cisnes blancos porque, curiosamente, hay una constelación que se llama la constelación del cisne. Y, curiosamente, es una constelación que cuando en el ciclo de los 25.000 años se te mete en el círculo polar celeste. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a entrar en detalles a eso, ¿no? Como les dije, esto es una primera parte, hay demasiado texto para analizar. Bendecida con una eterna primavera, volvemos con lo eterno, claro, el cielo. La tierra producía 2 cosechas de cereales al año, pero la mayor parte del paisaje era salvaje y estaba cubierto de hermosos bosques, el llamado jardín de Apolo. Entonces, cuando te hablan de Apolo, ¿de qué nos están hablando? Del sol. Nos están hablando de constelaciones conectadas a bosques donde se ve el sol también, algunas zodiacales. Ahorita vamos a ver esa parte. Algunas son zodiacales, otras no. La frontera sur de Hiperbórea estaba protegida por los gélidos picos de las intransitables montañas Ripaion, hogar de Bóreas, el viento del norte, cuyo aliento helado traía el invierno a las tierras del sur. Te están hablando de coordenadas celestes y que a partir de alguna este viento se produce. Así lo estoy interpretando yo, ¿no? Sus picos estaban habitados por los gripes o grifos, guardianes del oro, y sus valles por la feroz tribu tuerta de los Arimaspoi. Bajo las laderas del sur se encontraba Teróforos, una tierra desolada y cubierta de nieve, maldita por el invierno eterno. Espérate. Ven acá.
En las laderas del sur se encontraba una tierra desolada, maldecida, digamos, por el invierno eterno. Pero no me estaban diciendo que había eterna primavera y acá eterno invierno, y que está al sur. ¿Cómo se llevan los dos? ¿Cómo concilias eterna primavera con eterno invierno? Ahorita vamos a entrar en detalles lo que yo creo que está pasando con todo esto. Los grifos son como cuerpo de león y cabeza de águila. Creo que sí, Daniel. Que vienen siendo constelaciones o figuras celestes de las que se imaginaban. Hiperbórea era una teocracia. No me digan. Teocracia, ¿no? Gobernada por 3 sacerdotes del dios Apolo. Ok, estos gigantescos reyes, conocidos como los Boreades, eran hijos de Bóreas, el viento del norte. Cuando te mencionan Apolo están hablando del sol. Su capital contenía un templo circular. Ahorita vamos al templo circular. ¿Qué será? El círculo polar ártico celeste es circular. Pero bueno, ya entraremos en detalles. Dice por acá, su capital contenía un templo circular dedicado al dios donde se hacía esto. Dice acá 100 cabezas de asnos en su honor. El pueblo también celebraba a su dios en un festival eterno de música, canto y danza, a cuyo signo se unía el dulce canto de los cisnes hiperbóreos que volaban en círculos. El reino desempeña un papel de varios mitos, por eso lo marqué en rojo. O sea, toda esta lectura, les dije, la estoy leyendo de esta publicación de referencia de mitología griega, pues para tomar lo más básico de esta narrativa, ¿no? Y sé que mucha gente va a hablar, hay canales, ni que se diga de los New Age de ahora, de las pleiadianas y que supuestamente están contactados y que la conferencia galáctica, entonces toda esta línea de alucín, ¿no? Como si fueran personajes de verdad, ¿no? Y simplemente es narrativa que se toma de una mitología y la pones como verdadera, como personajes verdaderos, y mucha gente se lo va a creer si nunca ha leído de mitología griega. Pero bueno, dice por acá, Faetón intentó conducir el carro del sol. El carro del sol. Me estarán hablando de la eclíptica. Pero perdió el control y fue derribado por Zeus. Y es que pongámonos a pensar, ahora que vimos lo del Final Experiment en Antártica, bueno, quitémoslo por un lado, vayámonos a Groenlandia. Ahí tienen sol de medianoche también. La eclíptica se va inclinando, se mantiene el sol por arriba, ¿no?, del horizonte, pero cuando llega los meses de invierno, el sol ya no se ve, entonces se te mete por debajo del horizonte. Sigue en la eclíptica, ¿no? Entonces cuando yo leí esto me están hablando de algún proceso así, carro del sol. Bueno, pero perdió el control y fue derribado por Zeus, enviando su cuerpo en llamas a precipitarse al río hiperbóreo Erídano. Sus hermanas de luto, esto es alegorías astrológicas habidas y por haber. Sus hermanas de luto, las Eliades, se transformaron después de álamos que derramaban ámbares en sus orillas, y su afligido amigo Caicnos o Cygnas, que es un cisne, es la constelación. Yo que estoy en el norte siempre sé dónde está esta constelación. Por eso les decía a ustedes del sur, Cygnas, tal vez se vea, vamos a ver si se puede ver en alguna latitud del sur. Los ancianos hiperbóreos conmemoraban el evento saltando al lago formado por la caída de Faetón. Entonces vean, primero se cae Faetón, que puede ser el sol cuando se mete en esos meses de oscuridad en latitudes norte para arriba del 80. Y otros se le unen a él, ¿no? Dice acá para transformarse en cisnes blancos. Cuando te hablan de saltar, caída, te están hablando de caídas por el oeste. Entonces por acá dice Perseo, que es una constelación,
pero si los griegos escribieron esto topocéntricamente, no es que ellos podían agarrar un barquito e irse al norte, pero celestemente veían que había un polo celeste norte y constelaciones donde ellos veían y podían imaginarse. Por eso empezamos el directo así, imaginándose por lo que veían en el cielo desde Grecia. Entonces, sí, claro, mi norte local de Grecia, más allá de ese norte, voy a llegar a otro norte más arriba. Entonces, Perseo, que es una constelación, viajó más tarde a Hiperbórea. Espérate, aquí fue cuando yo me di cuenta, espérate. Claro, la constelación se te va a mover más al norte y van a decir, mira, Perseo fue celestemente a Hiperbórea. Los griegos eran muy buenos imaginándose. Lo vimos con Vice of Cosmos también. De que filosofaban de la luna. Se imaginaban. Pero nunca llegaron a decir que terrestremente es algo así, ¿no? Entonces vean. Perseo viajó más tarde a Hiperbórea. Por supuesto. La constelación tuvo que haberse movido o tal vez fue un recorrido hacia el norte. Ahorita vamos a ver en Stellarium todo esto, y fue entretenido por su gente cuando estaba buscando a las ninfas que guardaban los tesoros de los dioses, o bien a las grayas, brujas con cuerpo de cisne que podían revelar la ubicación de Medusa. Brujas con cuerpos de cisne, nos vuelven a repetir el cisne, ¿no? Y la ubicación de Medusa. Medusa no es parte de este estudio, pero ahora con todo este conocimiento de alegorías celestes, alegorías astronómicas, alegorías astrológicas, mitologías, todo esto empieza a cerrar muchísimo, ¿no? Ahora, antes de continuar, vemos aquí, el descendiente de Perseo, Heracles, hizo el mismo viaje en 2 ocasiones distintas. O sea, otra constelación tuvo que irse para el norte. La primera vez fue en busca del ciervo de cuernos dorados de Artemisa, que huyó hacia el norte durante la persecución. Sí, te están hablando de constelaciones celestes que se mueven desde Grecia viéndose al norte, como más al norte. La segunda vez fue en busca de Atlas. Habíamos hablado en otro programa que hicimos que si te vas al Atlas que está sosteniendo un mundo, ese mundo es una esfera celeste y no es una esfera terrestre. Lo que está sosteniendo Atlas es una esfera de constelaciones. Entonces cuando me hablan de Atlas, ya yo sé que lo que está sosteniendo no es un globo terráqueo, está sosteniendo una esfera celeste. Y las manzanas de oro de las Hespérides. Ok, ahora les voy a mostrar una ilustración que me encontré. Ven qué interesante. Antes de continuar. Yo dije, wow, esto me cierra aún más. Ok. Ven esto, creo que es del año, por acá lo tengo, 1700. Ahí les doy, creo que es de 1700 me parece. Cuando la cartografía todavía no les habían dado el memo. Porque el memo fue, ustedes que producen cartografía, ya párenle con las leyendas del norte. Eso fue, así les dijeron. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este? Tanto que se habló de las benditas 4 islas. Ahora lo entiendo más. Esto es una imaginación terrestre de dividir el cielo en 4 partes desde Grecia y decirte que son tierras terrestres cuando eran secciones en el cielo. Que tiene que ver mucho con la precesión del sol con respecto a las estrellas. Ya entraré en detalle porque me encontré otro documento que te habla de los hiperbóreos con las precesiones, pero bueno. Claro, y la Rupes Nigra, que se ha malinterpretado, Eugenia, de que supuestamente existe. Pero cuando hemos tenido muchos programas del canal acerca de esto, estos son leyendas. Cuando los que hacen cartografía se dan cuenta que han sido leyendas y que le ponen terrenos donde no hay terrenos, le dicen a los cartógrafos y a los navegadores, ya párenle, ya ustedes exploraron un poco del norte, se van a hacer mapas solo con los datos que se han explorado. Y van el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda refleja nada en el polo norte, después de que se hizo el cambio. Entonces claro, se habla así. Ahora vean esta. Aquí no está América.
Aquí no está ni siquiera Australia. Un poco tal vez. Esto es lo que se conocía, el mar Mediterráneo, aquí, mar Mediterráneo. Vamos aquí. Mar Mediterráneo, donde todo inició. Ven acá donde está Grecia. Entonces, si los hiperbóreos es desde un punto topocéntrico griego, ellos te dicen, mira, más al norte. Y todo lo veían en el cielo, más al norte. Ahorita lo haremos con Stellarium. Más al norte. Y ven aquí, círculo polar. ¿Lo ven acá? Círculo polar. Voy a moverme así. Círculo polar ártico. Mar glacial. Y vean qué interesante. Yo dije aquí, wow. Claro, el polo norte, que por cierto, no sé si eres estás ahí, ayer me mandaste que la palabra polo, no recuerdo, pero está conectada a la mitología griega celeste. Y pues ya se le llamó polo, ¿no? La gente escucha la palabra polo y la primera conexión, si conocer de astrología o astronomía es, sí, es ese lugar terrestre donde vas a poner tus pies y las coordenadas son 0, ¿no? Pero la palabra polo es completamente mitológica, cielo, y después se transfiere a la tierra. Entonces vean ahí. Claro, entonces vean, este reino es el reino del círculo polar ártico. Entonces, muy posiblemente cuando te hablan de los hiperbóreos, de la mitología de los hiperbóreos, pongámoslo así, desde Grecia, te están hablando que celestemente hay una línea que te marca un territorio celeste y este es el círculo polar ártico. Y yo sé que esto va a causar obviamente un choque ahí de cables para algunos porque hay algunos que todavía piensan que Polaris es fija y que representa un centro y no es así. Polaris en este momento está muy cerca de ese centro, pero se ha ido acercando, pero hubo un tiempo en que Polaris estaba fuera del reino hiperbórico, pongámosle así. Hoy en día está dentro, con otras. Pero ahora, cuando ponemos en perspectiva lo de la precesión, a mí no me gusta llamar precesión de equinoccios porque eso es ciencia oficial. Si todo sucede en el cielo y nosotros estamos queditos viendo las estrellas moverse, lo que estamos viendo en el cielo en 25.000 o 26.000 años es una precesión del Sol con respecto a las estrellas. ¿Por qué del Sol con respecto a las estrellas? Las estrellas se mueven más rápido que el Sol. Se habla del día sideral. El día sideral es 23 horas, 56 minutos y unos cuantos segundos. Y el día solar son 24 horas. ¿Ven que hay como 4 minutos de diferencia? Entonces las estrellas se te mueven más rápido. En cuestión de un año, las estrellas alcanzan otra vez al Sol. Entonces por eso hay que hablar de día sideral, día solar. Ahora, en este día sideral, después de un año, la estrellita se te mueve un poquito más adelante del Sol, el Sol se retrasa. Por eso hablamos de la precesión del Sol con respecto a las estrellas. Claro, eso en narrativa oficial no calza porque te van a hablar de que es la Tierra en sus equinoccios y el Sol no tiene nada que ver. Pero celestemente es así, es lo que se observa. Y en más o menos 72 años se habla de un grado de diferencia. Ahora, tenemos muchas cosas para respaldar esto. Hemos hablado, por ejemplo, de los almanaques náuticos. Yo por eso dije en el programa que tuvimos la oportunidad de explicar nuestra teoría o nuestras investigaciones de Vice of Cosmos, que si te metes a estudiar navegación, hay clases por ahí que se pueden tomar. Varias gente del canal me ha comentado que quieren llevar clases de navegación excelentes. Es una de las mejores elecciones. Y si tienes el tiempo y los recursos, hacerlo, porque te vas a dar cuenta que no necesitas saber de qué forma es esta Tierra. Con solo las estrellas te mueves de punto A a punto B, ¿no? Pero bueno, navegación, estrellas, almanaques náuticos. Los almanaques náuticos se han impreso uno a cada año. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar estrellas para navegar en 2025,
yo no puedo usar un almanaque náutico de 2024. Tengo que comprar un almanaque náutico de 2025 porque me va a dar la nueva posición de las estrellas, que puede ser muy similar a la de 2024, pero hay variaciones decimales que para el navegante es muy importante, porque eso puede representar mucha distancia de diferencia cuando pones coordenadas. Aquí estamos hablando de coordenadas porque nacieron en el cielo y así se hace. El GPS simplemente te da un resumen, te quita el dolor de cabeza del cálculo, cuando los antiguos lo hacían a puro cálculo y con su cabeza, como lo hicieron los argentinos que cruzaron el Atlántico desde Europa a Sudamérica o América, sin GPS, a puras cartas estelares, sextante y el cielo nada más. Pero bueno, entonces ven acá que cuando encuentro este mapa buscando mapas de Hiperbórea, claro, el círculo polar ártico es ese reino. Un reino que quizá era inalcanzable desde Grecia, terrestremente, pero se lo imaginaban celeste. ¿Quiénes se iban para allá? ¿No? Y con este asunto de que las estrellas se te mueven, pasan los años, y por ejemplo, hubo un momento en que Polaris ya no está dentro del reino hiperbóreo, pero después Vega sí está, y otras constelaciones, que vamos a hablar también de eso. Entonces voy a seguir acá con el texto. Otro conjunto de historias describe a los hiperbóreos como peregrinos fundadores de varios santuarios griegos importantes. Peregrinos, fundadores de templos. Cuando yo leí esto, me recordé de otro video que hicimos, una serie de los templarios y del Camino de Santiago en España. Si hay gente de España escuchándonos y lo vieron, el Camino de Santiago no es más ni menos que una representación de la Vía Láctea desde ese punto de observación en España. Y los templarios sabían de astronomía y todo tiene un simbolismo astronómico. De hecho, los templos que se construyeron o digamos que se restauraron, porque siempre eso queda a duda, son alegorías astrológicas. Están posicionados acá, usan una figura que es una representación de una constelación que se ve desde ese lugar en cierto momento, ¿no? En fin, no entraremos de lleno a eso, pero cuando me dicen acá que los peregrinos fundadores de varios santuarios griegos importantes, claro, santuarios que te marcan una configuración celeste y que están ahí. Los Delios contaban una historia sobre cómo la diosa Leto, embarazada, llegó a la isla desde Hiperbórea acompañada de una manada de lobos, donde dio a luz a Apolo, con la ayuda de Ilitia, o sí creo que es Ilitia, que fue convocada desde el reino del norte para ayudar con el parto. Entonces, constelaciones que vengan del norte hacia el lugar donde estás, contándote una historia, probablemente. Después de este evento, los hiperbóreos enviaron peregrinos a la isla, 5 hombres y varias doncellas sacerdotisas. Sin embargo, después de que varias de las doncellas fueran, siempre se habla de esto, cuando hay alegorías a muerte, a deshacerse de alguien, a caer, a quemarse, muy posiblemente es el objeto celeste ocultándose en el oeste y yéndose al inframundo. Lo hemos hablado muchísimo en el canal. Entonces, bueno, los hiperbóreos pusieron fin a la peregrinación y en su lugar entregaron sus ofrendas indirectamente a través de tribus y pueblos vecinos. El siguiente santuario importante relacionado con los hiperbóreos fue el oráculo de Apolo en Delfos. Otra vez Apolo, otra vez la alegoría solar. Se dice que el segundo de los primeros templos míticos del santuario fue construido por peregrinos hiperbóreos con cera de abejas y plumas. En tiempos históricos, cuando el ejército de los galos intentó apoderarse del templo, se decía que los fantasmas de estos profetas habían aparecido en el campo de batalla derrotando al ejército. Voy a hacer una pausa ahí porque también tenemos un programa en el canal donde hablamos del caballo de Troya, de la guerra de Troya. Es otra alegoría astronómica. De hecho, en el video analizamos que hay 2 eclipses que marcan los años en que el personaje principal, que debe ser Odiseo,
recorre y es exactamente la distancia en tiempo que nos cuenta la historia que se fue de Atenas y que regresó. Finalmente aparecen en los mitos, otra vez la palabra mitos, de la fundación de los Juegos Olímpicos. Entonces los hiperbóreos están mezclados en la creación del concepto de los Juegos Olímpicos. Se decía que cuando Heracles, ya fuera el dáctilo o el hijo de Zeus, estableció el festival en honor de Zeus, hizo una peregrinación a Hiperbórea. Ok, peregrinación. Un movimiento celeste hacia el norte. Así lo interpreto yo. Y tiene sentido. Para obtener los olivos silvestres sagrados para el santuario. El profeta más famoso de los hiperbóreos fue probablemente Avaris, a quien el dios Apolo le dio una flecha mágica con la que voló alrededor del mundo, realizando milagros. Entonces, para volar alrededor del mundo en un tiempo muy lejano, yo sé que aquí habrá gente que dice que hubo algún objeto, algún animal, no sé, místico que te permitía volar, ¿no? Tremendo Sigma Octantis. Voy a indagar en eso. Qué tremendo. Wow, claro, la importancia de ubicar al Sol en tu ubicación, en tu punto de observación. Qué tan elevado, cuál era el azimut, ¿no? Y con una herramienta así tendría mucho sentido rastrear dónde está. Qué tremendo dato, Sigma. Voy a indagar en ese tema. No lo conocía. Entonces, algunos dicen que esta flecha fue la que Apolo había usado para deshacerse de los cíclopes que se habían escondido debajo de una montaña hiperbórea. Ok. Yo cuando leo esto sabiendo de alegorías astrológicas y astronómicas, Apolo, el Sol, se había llevado con él probablemente algunas constelaciones con él hacia el inframundo. Deshacerse, ¿no? Y ya aquí terminamos el dato. Entonces, leí todo esto. Esto es del sitio teu.com. Es como un diccionario de referencia de mitología griega. Y esto es lo que se cuenta de Hiperbórea. Ahora, les enseñé este mapa, ¿no? Y ahora voy a hacer una demostración con Stellarium. Me fui a Grecia. Ven aquí. Tengo aquí el botoncito en Grecia. Dice Atenas, ¿ok? Acordémonos, Stellarium es un programa topocéntrico. Stellarium me está poniendo a mí como observador ahí en Atenas. Yo tengo un límite de alcance y es lo que veo en el cielo, ¿no? Completamente celeste. No me está hablando nada terrestremente. Entonces ven acá. Este es el polo celeste norte. En este momento Polaris es esta. Que Polaris no está en el mero centro. Entonces ven aquí las constelaciones que en este momento están dentro del círculo polar ártico. Tengo a esta jirafa, Casiopea, Cefeo, que viene siendo una alegoría al apóstol Pedro, ¿no? Ven que este animalito, el lince, apenas se está metiendo. Vean, ahí tenemos a Draco, Cefeo, Casiopea, la osa menor, que es la osita pequeña, y la osa mayor que se mete, ¿no? No está completamente adentro. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo estoy llegando? Cada vez que me hablan de la mitología griega y te hablan de los hiperbóreos, gente del norte, más allá del viento del norte, ok, miremos hacia el cielo, que es nuestra única referencia. No vamos a ir a explorar la tierra y cansarnos y estamos muy cómodos aquí en Atenas, ¿no? Pues imaginémonos viendo al cielo, ¿qué es lo que hay más allá, no? Y los griegos eran muy buenos para eso, ¿no? Entonces vean las constelaciones que se ven ahora. Ahora, les voy a mostrar a cómo pasamos los años, poniendo en perspectiva lo de las
estrellas con respecto al Sol, la precesión del Sol con respecto a las estrellas, cómo nuevos personajes se meten a este círculo polar ártico, a este reino hiperbóreo. Ok, entonces voy a hacer esto. Voy a irme el año 2025, voy a irme al año 2025 antes de Cristo. O sea, me estoy devolviendo 4000 años para atrás. Ahora, este reino hiperbórico se me está metiendo esta constelación Boyero para allá. Esta constelación de perritos de casa también se me está metiendo. Toda la Osa Mayor se me está metiendo. Ya el Cefeo se salió. Se está yendo. Adiós, Cefeo. Ya no eres parte. Ya no sos parte del reino. La jirafa también. Ahora voy a irme al año 3000 a.C., 1000 años atrás. La corona se te mete ahí casi. El dragón siempre se queda ahí porque es un asunto de la... Ya lo habíamos hablado, la cuadrícula eclíptica. Draco es el centro de toda la cuadrícula eclíptica. Es inamovible, ¿no? La eclíptica es paralela a ese polo eclíptico. Ahora voy a irme 500 años atrás, 3500. Tenemos Osa Mayor, perdón, sí, Osa Mayor acá, ya todavía adentro. Vean Polaris completamente alejada. Perros de casa. Hércules, que no estaba contemplada anteriormente. Vean que Hércules está ahí. Ahora voy a irme 1000 años para atrás. 4500 antes de Cristo. Hércules ya está adentro. La corona está adentro. El boyero completamente adentro del reino este hiperbórico del círculo polar ártico. Los perritos. Y esta acá abajo se mete, vean. Coma Berenices. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces ven que estas constelaciones, los nombres que les han dado, cuentan la historia, ¿no? Yo puedo decir aquí que está volando boca abajo y se acerca. Su cabeza está muy cerca de allá, de más allá del norte. Correcto, la Osa Mayor se está yendo, Eugenia. Ahora voy a irme 1000 años para atrás. Vean cómo cambia el círculo polar ártico en constelaciones. Hércules completamente ya casi dentro de toda la constelación. Vega está ahí. Voy a irme 1000 años para atrás. Vean cómo van cambiando los personajes dentro del reino hiperbórico del círculo polar ártico. 7. Vean el cisne. Cygnus. 8500 antes de Cristo. Vean cómo el cisne se mueve, se mete. 9000 ya está metido. 10000 ya que el cisne se acuerda de todas las referencias del cisne que leímos en la descripción griega. Vean esta constelación. No la leeré por quién sabe, el algoritmo no nos trata bien, pero vean. La esposa del zorro. Pongámoslo así. Sagita, otra más por acá. Y la osa, chao, ya no es parte. Pero el cisne regresó. Regresó al reino. Después de haber estado lejos mucho tiempo. ¿No? Voy a regresarme 1000 años más para que ustedes vean el cambio. 11500 antes de Cristo. 12000. 13000. Vean Vega qué cerca está del polo celeste norte. Voy a irme al 12000. Vean qué cerca está Vega. Muchos dicen que cuando esto pasa es la contrapuesta de los polos, ¿no? O la inversión de polos que llaman. Porque Vega es una estrella muy del sur.
Entonces ven que Vega se mete, ya el cisne es parte del reino, no era parte del reino hace unos 1000 años atrás, ¿no? Voy a regresarme al 14.000, 2000 años más. Vean que ese feo regresa. Podría ser como el hijo pródigo, ¿no? Pero es 15.000 años. Me regreso 16.000 años. Lagarto. La constelación del Lagarto. Después, 17.000. 18.000. 19.000. Perdón, voy a poner 20.000. Ven acá. Cefeo es la constelación alusiva al apóstol Pedro. En, ¿qué serán? 20.000 años atrás, matemáticamente hablando, estará en el polo celeste norte. O estuvo, porque también puede estar si le subimos o le sumamos 20.000 años ahorita al 2025. Entonces, de hecho habíamos hecho un video de la tumba de Pedro, muy relacionada a esta constelación. Pero bueno, vean ahí, Osa Menor se metió de nuevo. La jirafa entró. Como que vuelven otra vez, ¿no? Voy a irme 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000 y la Osa regresa. Se aleja y se regresa. Se aleja y se regresa. Una oscilación celeste de 25.000 años. Lo que la ciencia oficial te dice de la precesión equinoccial es realmente la precesión del Sol con respecto a las estrellas. En todo este movimiento que yo les hice a ustedes, la eclíptica del Sol sigue teniendo el mismo recorrido y no, digamos que tiene una oscilación ahí que le llaman nutación, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque los sitios para medir el Sol siguen funcionando a la fecha. Que matemáticamente, y digo matemáticamente, si no lo podemos corroborar, no podemos vivir tantos años, ¿no? Pero matemáticamente sacas el cálculo de cómo las estrellas se mueven y te las puedes imaginar corridas en la esfera celeste o movidas con respecto al Sol, haciendo este giro de trompo. Y el giro de trompo se hace acá. Ese giro de trompo que te habla la ciencia oficial es este. Vean cómo se mueve. El polo eclíptico siempre será el polo eclíptico en Draco. Entonces, el centro del polo celeste norte se va moviendo como en trompo. Y de ahí es que se posiciona a veces en Polaris. Pasan miles de años en Cefeo, cerca de Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muy posiblemente el hijo pródigo viene del cielo. Me encontré esta publicación, se llama teogami.com. No sé si será medio nueva era, pero igual, leeré lo que nos dicen, ¿no? Algunas cosas exageradas, pero astrología de Hiperbórea. Yo dije, wow, espérate, astrología de Hiperbórea. Pero acá te dicen, en Hiperbórea existía un sistema astrológico alternativo al actual basado en la enseñanza de los 12 zodíacos. Los sabios, voy a hacer un poco más pequeño esto. Los sabios de Hiperbórea rechazaron las 12 constelaciones del zodíaco por considerarlas falsas. Si es una oda al nortecentrismo. Van a ver por qué le pusimos oda al nortecentrismo. Ah, olvídate de las 12 constelaciones o 12 signos zodiacales. Vamos a enfocarnos en ese norte al que adoramos o al que le prestamos mucha atención, porque desde Grecia vemos hacia el norte todo este espectáculo de constelaciones. Dice por acá, la astrología hiperbórea de 16 constelaciones amables se opone al sistema astrológico humanoide de 12 zodiacos. Puede ser incluso una leyenda, pero algo de verdad tendrá esto. Según la astrología hiperbórea, la constelación principal es la Osa Mayor. Vimos cómo la Osa Mayor se salió y después regresó. El trono del Padre y la Madre, el amor puro, unidos en su mónada. El segundo es el pequeño oso, la Osa Menor donde está Polaris. El tercero es Varog, el planeta de la divinidad bondadosa en la hipóstasis del Padre y el hombre. Y luego te dan otras constelaciones. El cuarto es Lada, el planeta de la madre del mundo. Luego 12 constelaciones menores. El león, que podría ser Leo, zodiacal, metiéndose como hacia el norte. Eso lo podemos ver en la próxima parte. Pero
que si no me equivoco esta palabra es serbia y se puede escribir Perú. El águila blanca, hay una constelación que se llama Aquila. El cisne del que nos habló la otra publicación y que lo vimos meterse en el reino hiperbóreo desde Grecia. La lira, donde está Vega, la vimos meterse ahí, ¿no? El becerro, un animalito, puede ser la constelación de Aries, en algún momento muy cerca. La Virgen, probablemente Virgo. Pegaso, una constelación que es de un caballito. Cabello de Verónica, que no sé cómo ubicarla, indagaré más. Velopas, Hércules, lo vimos meterse la constelación de Hércules, ¿no? Y Perseo, que también es otra constelación. Y acá te hablan de los astrólogos hiperbóreos, rechazaban la idea hindú de la reencarnación y enseñaban que la encarnación múltiple de cada alma humana en la tierra debe realizarse en el orden de la divinación. Los sabios de Hiperbórea enseñaron cómo abrir 144 castillos interiores en el corazón espiritual. Si esto es muy nueva era, pero lo de las constelaciones me llamó la atención. Consideraban que la práctica de abrir los chakras astrales era la continuación de la remodelación adaptiva de Lucifer. El hombre viene a la tierra para percibir un amor superior y multiplicarlo en el cofre espiritual del corazón. Asuma el destacado líder espiritual Juan Bogomil en sus propios discursos esotéricos. Juan del Santo Grial revela los misterios de la práctica hiperbórea, de la transubstanciación del hombre en deidad. O sea, esto la Iglesia Católica viene de estas ideas, pero bueno. Les dejo con esto desde acá. No podían ir más al norte terrestremente, pero veían las estrellas que sí iban más allá al norte. Y te crean toda esta mitología llena de, pues, alegorías astrológicas habidas y por haber, ¿no? Y vean que acá, qué interesante, como les decía, el círculo polar ártico me hizo a mí pensar, me están hablando de este espectáculo, como lo mostramos en Stellarium, de constelaciones metiéndose a través de los años en el año platónico y cómo te van contando una historia. Que quede claro, todas estas narrativas que te hablan de Hiperbórea, estas tierras, es nortecentrismo puro. Que cuando los traen a Latinoamérica, ¿qué hacen? Simplemente traducen. Nadie pone esto como en pensamiento crítico, ¿no? Y la gente de Sudamérica, viendo para el ciprés, diríamos en Costa Rica. No, man, no se va a entender nada. ¿Por qué? Déjame hacerte mi Hiperbórea sur. Vayámonos a las constelaciones del sur, la Cruz del Sur, el pez austral, el barquito. Hay varias ahí que se pueden poner, ¿no? Pero esas no son del reino hiperbóreo, entonces lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por conectarte. Si te resuena este contenido que estamos haciendo y no te has suscrito al canal, te voy a agradecer muchísimo que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita. Tenemos nuestro botón unirse para aquellos que quieran apoyarnos como miembros. Si les nace el corazón apoyarnos también con una donación, también se los vamos a agradecer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.